Ya. ¿Me pueden avisar si están viendo la pantalla, por favor? Y si se escucha bien. Chicos, ¿se ve bien la pantalla? Bueno, voy a suponer que sí. Bueno, el tema de hoy es de la semana 3, es inyectables y venoclisis. Primero hay que saber qué es un inyectable y qué es un venoclisis. Inyectable es una forma de administración de medicamentos por vía parenteral. Es decir, que no va a emplear el sistema digestivo. ¿Y qué es la venoclisis? La venoclisis es la difusión de una sustancia, pero directamente hacia el torrente sanguíneo. La diferencia entre inyectable y la venoclisis es que la venoclisis es directamente al torrente sanguíneo. Ambas son invasivas e irreversibles, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Invasivas, lo voy a colocar por acá. Invasivas e irreversibles. Tomen esto en cuenta porque no me acuerdo si viene en un parcial o en un pasito, pero es importante. Ahora vamos a continuar con los 5 correctos. Los 5 correctos nos van a ayudar a que no haya problemas con el paciente, ¿no? Tenemos que saber si es el paciente correcto, vamos a saber si es el medicamento correcto, hay que revisar el nombre del medicamento. Hay que aplicarle la dosis correcta porque si le aplicas más, probablemente pueda intoxicarse y en lugar de ser beneficioso, le va a hacer daño. La hora correcta, hay medicamentos que, por ejemplo, se aplican cada 8 horas, no le puedes poner cada 4 horas, ¿no? Hay que tener eso en cuenta dependiendo de la receta y que sea la vía correcta. No podemos colocar un medicamento que nos han dicho que lo coloquemos intramuscular y lo coloquemos intradérmica. Entonces hay que tener también en cuenta la vía correcta. ¿Para qué estamos colocando ese inyectable? Y saber cuál es la vía adecuada para ese tipo de inyectables, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pedirle la receta al paciente para saber todo esto, verificar si la fecha de vencimiento del medicamento está entre la fecha que estamos. Vamos a preguntarle al paciente si quizás es alérgico a al medicamento que le vamos a colocar. Y vamos a hacer la asepsia, es decir, lavarnos bien las manos, ¿no? Ahora vamos a definir más ese concepto. Ahora, vamos a diferenciar los niveles de limpieza. Vamos a tener a la asepsia y a la antisepsia. La asepsia son las técnicas para eliminar microorganismos que pueden causar enfermedades. Esto va a incluir la preparación de un equipo, de los instrumentos, del campo de operaciones. Es decir, la asepsia es más hacia objetos. Y la antisepsia es usar sustancias químicas para eliminar o reducir microorganismos, pero de la piel viva. Aquí está incluido, como muestran en la imagen, el lavado de manos. Y también, claro, la desinfección, por ejemplo, antes de colocar un inyectable, tenemos que pasar un algodón con alcohol sobre la piel del paciente para justamente eliminar o tratar de reducir los microorganismos que se encuentran en esta. Ahora, con respecto a la desinfección es un proceso que va a eliminar a la mayoría de los microorganismos, ¿no? Es más efectiva. Y estos microorganismos van a incluir a los patógenos, es decir, a los que nos hacen daño y a los que no nos hacen daño. Pero
a los que no va a eliminar son a los virus y a las esporas, porque estos son más difíciles de eliminar. Y es ahí donde vamos, perdón, donde vamos a la esterilización. Que esto va a emplear, por ejemplo, acá tenemos este aparato que sirve específicamente para esterilizar. Esta va a destruir a todos los microorganismos, o sea, con la esterilización, sobre todo de las pinzas, para cirugía, nos aseguramos que se han eliminado, se han destruido todos los microorganismos que incluyen a los virus y a las esporas. Eso es importante que se lo aprendan. Las palabras, bueno, lo clave que se deben aprender es que la esterilización elimina virus y esporas. Entonces, si les preguntan cuál es el proceso por el cual se van a destruir a todos los microorganismos, incluyendo virus y esporas, la esterilización. Si les dicen que no incluye ni a los virus ni a las esporas, se trata de la desinfección. Si les dicen de piel viva, antisepsia. Y si simplemente les, les dicen organismos patógenos o que pueden causar enfermedades, esa es la asepsia. En cuanto al equipo requerido que vamos a utilizar para estos inyectables o enoclisis, vamos a usar agujas, ¿no? Tenemos de diferentes calibres, cada una es especial para diferentes, dependiendo la vía que vamos a utilizar. Y cada calibre de aguja va a tener un color específico. Esto seguramente ya lo han visto en su práctica de PBM. Tenemos las bránulas que sirven para la venoclisis. Esta va a tener una aguja como estas de acá, pero también una de plástico. Cuando inyectamos, no sé si han hecho eso en su práctica, pero cuando inyectamos hacia la vena, vamos a sacar esta aguja de acá y se va a quedar la de plástico. Si se nota que sale sangre es porque estamos en vena, pero si no sale sangre es porque no lo hemos puesto adecuadamente o se ha movido y tenemos que volver a colocarlo. Tenemos al equipo de venoclisis, que va a estar compuesta por una cámara cuentagotas, que es esta de acá, el tubo de caucho, que es el que está por acá, tenemos a la llave reguladora, que es esta de acá, y tenemos a este extremo que va a ser conectado con esta parte de acá. Entonces, inmediatamente sacamos la aguja, queda la de plástico, conectamos y ya estaría. En cuanto a las jeringas, las más usadas, bueno, son la de 1 mililitro, la de 5 mililitros, incluso la de 10. Y la ligadura que nos sirve para encontrar la vena. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Entonces continuamos. Entre los medicamentos que vamos a inyectar, tenemos a las ampollas que pueden ser viales o de frasco ámpula. Este frasco ámpula, no sé si han visto, es un frasquito de vidrio más o menos gordito que tiene bueno, a lo que se va a inyectar, pero en polvo. Y esto se va a diluir con otro medicamento en líquido. Otras sustancias que vamos a inyectar son soluciones cristaloides y soluciones coloides. Las soluciones cristaloides son las que contienen agua, electrolitos o azúcares. Y las coloides pueden ser, por ejemplo, almidones, albúmina, sangre y otros. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta para inyectar? Vamos a inyectar lentamente, esto dependiendo de la vía que se va a utilizar, pero se inyecta lentamente para mejorar la absorción del medicamento. Si es una sustancia oleosa, vamos a dar un pequeño masaje de aproximadamente 1 minuto. Si es una sustancia acuosa, solamente vamos a presionar sin flotar. O sin frotar, perdón. Si son vacunas,
no se frotan ni se hacen masajes. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Como nos hemos podido dar cuenta cuando nos vacunamos, simplemente presionamos con el algodón, no masajeamos, no frotamos. Y el bisel tiene que estar siempre hacia arriba, sobre todo para la intradérmica, la endovenosa, ¿no? Ahora, esta fórmula es importante, la fórmula de goteo, porque a veces vienen ejercicios de esto. La fórmula básicamente bueno, es para saber cuántas gotas en un determinado tiempo vamos a colocar, ¿no? Dependiendo del volumen, el tiempo. Las gotas van a ser igual al volumen en mililitros sobre 3, que es la constante, multiplicado por el tiempo, que va a ir en horas. Entonces, acá les he colocado un ejercicio. Nos dicen que el volumen es 1800 mililitros. Ya lo tenemos en mililitros. Pueden que les den 1.8 litros también, pero tiene que estar en mililitros. Si les dan en litros, lo cambian, lo multiplican por 1000 y ya está. El tiempo puede que les den en horas, pueden que les den quizás en minutos, pero no creo. Lo convierten a horas. El tiempo siempre en horas, el volumen siempre en mililitros. Entonces, aplicando la fórmula, gotas, el número de gotas va a ser igual al volumen, que es 1800, sobre 3, que es la constante. Esta es la constante, multiplicado por el número de horas, que en este caso es 15. Entonces, el número de gotas va a ser igual a 1800 sobre 45 y nos da que las gotas, el número de gotas va a ser igual a 40. Vamos a aplicar 1800 mililitros en 15 horas, 40 gotas por minuto. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Ay, Roy, no había visto el mensaje, gracias. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Ahora vamos a ir con los tipos de inyectables. Yo acá les he colocado tablitas donde van a poder ver de forma, bueno, para mí siento que van a poder aprenderlo mejor. Cada uno va a tener una tablita con las agujas y jeringas que se necesitan, las características y las zonas de aplicación. En el caso de la intradérmica se va a utilizar una jeringa de 1 mililitro. En este caso no se aplica un volumen tan alto, así que solo se utiliza esta jeringa, que es la más delgadita, ¿no? La que tiene menos volumen. Y en cuanto a las agujas, vamos a utilizar agujas de un calibre de 25 a 26 y un bisel corto. Porque esta intradérmica superficial, seguro lo han hecho en su clase. Se va a aplicar en la dermis, sabemos es superficial. ¿Qué se va a aplicar? Se van a aplicar la prueba de Mantoux, que es para ver si el paciente tiene o ha tenido tuberculosis. También se van a colocar anestésicos locales y también para pruebas para saber si el paciente es alérgico o no a una sustancia. Esto para evitar que si le colocamos por otra vía, por ejemplo, no sé, endovenosa, sabemos que esa es más invasiva porque se absorbe mucho más rápido. Entonces, para evitar que el paciente pueda llegar a una crisis alérgica, se va a utilizar la intradérmica para saber si el paciente es alérgico o no. ¿Qué ángulo vamos a utilizar para aplicar
por esta vía se va a utilizar un ángulo de 0 grados. En cuanto a las zonas de aplicación, acá he colocado la imagen para que se puedan dar cuenta y puedan recordarlo. Se coloca en la cara anterior del brazo, en esta parte de acá, en la cara anterior y superior del tórax, acá, y en la parte superior de la espalda, acá. Lo más común es en el brazo, como podemos ver en esta imagen, ¿no? En cuanto a la vía subcutánea, la jeringa que vamos a utilizar es de 1.5 a 2 mililitros. La aguja que vamos a utilizar es de 25 a 27 Gauss y vamos a utilizar un bisel medio. En cuanto al bisel, no creo que les pregunten, pero el calibre sí a veces preguntan, entonces es importante que se lo aprendan. Esta, a diferencia de la anterior, que se colocaba en la dermis, esta es un poco más profunda y se va a colocar en el tejido subcutáneo, con un ángulo de 45 grados y es casi indolora cuando lo aplicamos bien. ¿Cuándo vamos a aplicarlo bien? Cuando tengamos mucha más práctica, ¿no? ¿Qué se va a aplicar en este caso? Se va a aplicar insulinas, vacunas, heparinas, adrenalina, también algunos analgésicos y benzodiazepinas también. La zona de aplicación se va a aplicar en el tercio medio de la cara externa del muslo, en esta parte, en esta parte de acá. No puedo marcarlo, pero sí, en esta parte. En el tercio medio de la cara externa del brazo, dividimos el brazo en 3 y la parte del centro, ¿no? Dividimos el brazo en 3, es en esta parte. Acá se ve mucho mejor. 1, 2 y 3. En la parte del medio. En la espalda superior, en la zona superior de la espalda, en esta parte de acá, y en la cara anterior del abdomen, ¿no? Nuevamente lo más común es en el brazo. En cuanto a la intramuscular, ¿qué jeringa vamos a utilizar? De 2 a 5 mililitros, lo más común es utilizar 5 mililitros para este caso. La aguja que vamos a utilizar es de 19 a 23 Gauss, es un poco más gruesa, debido a que vamos a llegar hacia hasta el músculo, en donde se coloca en el glúteo y en el deltoides. El deltoides está ubicado en el brazo. Este para vacunas. Aquí se van a aplicar sustancias oleosas, antibióticos, esto es lo más común, aplicar antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, vacunas, entre otros, ¿no? El ángulo que vamos a utilizar en este caso es 90, va a ir en ángulo recto. Lo más común es utilizar la regla de los cuadrantes. Vamos a dividir el deltoides o el glúteo en 4 partes. Y si nos ubicamos, si nos ubicamos desde la parte de acá, nosotros estamos acá para la aplicación. Dividimos esto y es la parte exterior la que va, bueno, vale la redundancia, hacia afuera, no hacia el exterior. Y la parte superior. Hacia el exterior van estas dos partes, ¿no? La superior sería esta. Entonces, acá vamos a aplicar. En cuanto a la endovenosa, ya les había dicho que es la más invasiva porque tiene una absorción mucho más rápida, va directamente hacia el torrente sanguíneo. Se aplica, como su nombre lo dice, en la vena, ¿no? En la vena. La jeringa va a depender de lo que se inyecta y estas suelen ser más grandes. En esta vía, en la endovenosa, hay que tener mucho más cuidado. Hay que asegurarnos que está en vena para que no le causemos complicaciones al paciente. Y esta vía es en donde más despacio tenemos que aplicarlo. ¿Qué aguja se va a utilizar?
la de 19, 21 y 22 Gauss. Acá tienen sus colores, la de 19 rosada, la de 21 es verde y la de 22 es negra. Los colores no casi les van a preguntar. Se va a inyectar, como les había dicho, directo en la circulación sanguínea. Y aquí dice 42 grados, pero en realidad se aplica con 45 y después se baja hasta 0 grados. Pero si les preguntan, el doctor de teoría, he visto en el PPT, que puso 0 grados, por si les preguntan en el examen, ¿no? Esto es más, digamos, teórico, porque la práctica, como les había dicho, se inyecta en 45 y luego se baja a 0. Zonas de aplicación, usualmente en los miembros superiores, puede ser cerca a la flexura del codo y también en la muñeca. ¿Qué complicaciones puede presentar? Ya les había dicho que los inyectables son invasivos e irreversibles, así que hay que tener bastante cuidado con las complicaciones. Pero para tener cuidado con las complicaciones, uno, hay que saber cuáles son las complicaciones y dos, dónde se aplica el inyectable, como ya habíamos visto, ¿no? Ahora vamos a ver las complicaciones. El absceso. El absceso se va a dar por una mala asepsia, es decir, por no sé, no nos hemos lavado las manos, no hemos limpiado la zona en donde vamos a aplicar el inyectable. Eso puede generar un absceso. O de repente el equipo está mal esterilizado. No sé, de repente nosotros agarramos con nuestras manos la aguja directamente, entonces eso ya está desde ese punto, desde que hemos agarrado directamente la aguja, el equipo estaría mal esterilizado y podemos causar un absceso. Este absceso, ¿qué significa? Que va a ser una acumulación de pus y se da mayormente cuando se ha aplicado una vía intramuscular o subcutánea. Enfisema. La enfisema es la introducción de una burbuja de aire hacia un tejido. Lo voy a colocar. Hacia un tejido. No es riesgosa porque con el tiempo nuestro organismo lo va a reabsorber y se ve mayormente en la subcutánea. Esto ocurre cuando no hemos sacado adecuadamente el aire de la jeringa. No sé si han visto en el hospital o cuando ustedes les han colocado una ampolla. Bueno, el personal, no sé, de repente el doctor o la enfermera, se asegura de que en la jeringa no haya burbujas. Eso para evitar un enfisema. Pero como les había dicho, no es riesgosa porque en algún punto nuestro organismo lo va a reabsorber. La hipersensibilidad es una reacción alérgica. Se ve como una reacción alérgica o un shock anafiláctico en caso de que el paciente sea la alergia llegue hacia un tope muy, muy alto. Entonces es por eso que como ya les había dicho, se coloca la vía intradérmica para evitar justamente esto, ¿no? La hipersensibilidad. La extravasación medicamentosa es cuando el medicamento sale de los vasos. Esto provoca una hinchazón por varias horas, pero tampoco es tan riesgosa. Donde se ocasiona una extravasación medicamentosa en la vía intravenosa y la subcutánea. La embolia gaseosa, por su lado, esta sí es mortal. Ocurre cuando una burbuja de aire circula por el torrente sanguíneo. Puede ser que se confundan entre el enfisema y la embolia. La diferencia es que el enfisema es en tejido y no es riesgosa. En cambio, la embolia sí es riesgosa, es mortal incluso,
¿Por qué? Porque esta no va hacia un tejido, va directamente al torrente sanguíneo. Y si va directamente al torrente sanguíneo, obviamente es porque se ha aplicado, o bueno, es una complicación de la vía intravenosa. La sufusión hemorrágica se ve cuando se rompe un vaso sanguíneo. En este caso se va a observar una zona morada y luego una zona verdosa. Esto puede tener sus niveles, puede ser algo simple, algo sencillo, que va, bueno, se va a ver como un hematoma, pero pequeño. Y otros, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, una imagen, que ya se vuelve una complicación mucho más grave, donde se ve en la intramuscular y en la subcutánea. Y también podemos ver una lesión en los nervios periféricos. Aquí es, bueno, esta lesión se produce por el roce de la punta de la aguja con una terminación nerviosa. Esta lesión puede causar desde dolor hasta una parálisis en el miembro en el que se ha colocado la vía, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en los brazos, en las piernas. Entonces aquí sí hay que tener bastante cuidado porque podemos causarle un gran daño al paciente. ¿En dónde se va a ver este tipo de lesión? En la intramuscular. Recordemos que la vía de administración de un medicamento por vía parenteral, como les había dicho, es irreversible y es invasiva, a diferencia de la no parenteral, que es por vía digestiva y que sí se puede y que sí es reversible. Es por ello que nosotros cuando coloquemos un inyectable, un venoclisis, vamos a tener que tomar todas las precauciones del caso para evitar problemas como los que ya habíamos visto, ¿no? Un absceso, un enfisema, una hipersensibilidad, etc. Vamos a tener, primero vamos a, bueno, no nos vamos a volver unos expertos de la noche a la mañana en colocar inyectables, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque quizás nosotros pensemos, no, eso no puede causar grandes daños, pero sí, eh, como ya habíamos visto, algunas de las complicaciones pueden ser mortales. Acá esto es lo que les decía, esta es una sufusión hemorrágica. Había dicho que esta sufusión hemorrágica tiene niveles, en este caso ya es un nivel muy alto, ¿no? Como podemos ver, sí podemos causar grandes daños al paciente. Bueno, chicos, eso es todo por la clase. No sé si alguno tiene alguna duda o pasamos a resolver las preguntas que les había dejado. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver las preguntas. Estas preguntas las he sacado del parcial. Bueno, todas las preguntas que les dejo las he sacado de algún parcial anterior. Entonces es importante que las repasen. Igual, de todas formas, vamos a tener, después de terminar las 6 sesiones, vamos a tener un repaso donde vamos a hacer banqueo de todas estas preguntas del parcial, de los parciales anteriores, pero de todas formas es importante que lean y repasen. Sobre los 5 correctos en relación a los inyectables, no forma parte de ellos. Medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, pago correcto, paciente correcto. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? El pago correcto. Exacto, muy bien. El pago correcto, ¿no? Es un poquito obvio porque obviamente tú nunca vas a ver el pago, ¿no? Tienes que ver medicamento, dosis, vía correcta, paciente correcto. ¿Cuál era el otro de los 5 correctos, chicos? ¿Se acuerdan? La hora correcta. Hora correcta, muy bien. Hora correcta, ¿no? La hora correcta.
Listo. ¿Cuál es el proceso que elimina la mayoría de microorganismos patógenos y no patógenos, exceptuando las esporas? Desinfección. La desinfección, muy bien. ¿Y cuál era el que sí eliminaba las esporas y los virus? Esterilización. La esterilización. Muy bien, chicos. La prueba de Mantoux y la angulación como máximo de hasta 15 grados corresponde a la inyección. De acá nomás, chicos, prueba de Mantoux, TBC. ¿Cuál sería? Intradérmica. Muy bien. Para entregar 42 gotas por minuto a un paciente en 24 horas, es que se ha indicado un volumen total de... A ver, chicos, saquen este cálculo. Bueno, ahí ha habido un error. He sacado un parcial, supongo que ahí ha habido un error. Vamos a tener la fórmula es gotas igual al volumen, ya saben, en mililitros, sobre 3, que es la constante, multiplicado por el tiempo en horas. Entonces, las gotas ya nos dan, ¿no? Son 42. 42 es igual, no sabemos el volumen, y la constante es 3 multiplicado por el número de horas. Entonces aquí tenemos 72, y si el 72 pasa a multiplicar, nos da 3024. No hay respuesta, no se preocupen, porque les voy a contar como buena en el Forms. Y en la última, sí es la última, sí. Para un paciente al que se le desea pasar 1 litro de volumen en 2 horas, el cálculo mililitros por horas, ¿cuál sería, chicos? ¿166? Ya, chicos, en esto hay que tener cuidado porque en este caso no vamos a usar la fórmula. ¿Por qué? Porque solo nos piden mililitros sobre horas. Vamos a usar la fórmula siempre y cuando hable de gotas, ¿ya? Entonces, mililitros sobre horas, lo único que hay que tener es el volumen en mililitros y el tiempo en horas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente dividirlo. 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces colocamos 1000 mililitros y lo vamos a dividir entre 2 horas. Esto a qué sería igual a 500 mililitros por horas. Y esa es la unidad que nos piden, por lo tanto, esa sería la respuesta. Listo, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda? Sí, disculpe, entonces solo cuando nos pide por goteo es que se multiplica 3 en en el denominador. Sí, solo en caso del Ahí. goteo, siempre que les coloquen gotas, siempre van a utilizar la fórmula. Pero si no les colocan gotas, van a ver la unidad que les pide. Imaginen que les pide, no sé, mililitros sobre minutos. Entonces van a hacer que las horas se conviertan en minutos y lo dividen. Solo en ese caso. ¿Quedó claro?
Sí, gracias. Gracias. ¿Alguno tiene alguna otra duda? ¿Todo claro, chicos? Bueno, entonces hasta ahí va a quedar la